Bien, vamos a continuar. Entonces, teníamos la mitad, básicamente, de nuestra curvita. A ver si encuentro. Acá. Entonces, vamos a compartir. Bien, vamos paso a paso entonces con la respuesta contráctil de las células miocárdicas. Tenemos un potencial de reposo de menos 90 aproximadamente milivoltios. El evento disparador, que es la señal que llega a la célula, dispara la apertura de los canales de sodio, despolarizando la membrana rápidamente, haciendo que la curva ascienda casi verticalmente, llegando a un pico. Esta es la etapa 0, llegando a un pico que sería la etapa 1, en donde esos canales se cierran, los canales de sodio. Pasamos a la etapa 2, en donde se abren los canales de calcio, rápidos y luego lentos. Eso sostiene la despolarización de la membrana con el voltaje positivo alto, aunque va descendiendo un poquito, pero se mantiene alto. Y a la vez se comienzan a cerrar los canales rápidos de potasio, evitando así la salida del potasio y reteniendo algo de este voltaje positivo hasta que se cierran los canales lentos de potasio, hasta que se cierran los canales de calcio, se abren los canales de potasio lentos y comienza a escaparse el potasio. Al escaparse el potasio, va restituyendo los positivos afuera y entonces comienza un descenso franco de la curva. Etapa, entonces 0, apertura de sodio, llegamos al pico 1, donde comienzan a cerrarse los de sodio. Etapa 2, apertura de los canales de calcio, cierre de los rápidos de potasio, apertura de los canales rápidos de potasio, apertura de los canales rápidos de potasio, restituyendo entonces o acercándose a los voltajes negativos, llevando o acercándose la curva al reposo. Entonces, en la etapa 3, como dice acá abajo, se terminan de cerrar los canales de calcio, se abrían los canales lentos de potasio, o sea que ya los últimos iones de potasio saliendo restituyen hasta llegar a 4, que es alcanzar el potencial de reposo, que acá tienen de nuevo el 4. Entonces, 0, despolarización por sodio. 1, máximo de la polarización, cierre de los de sodio, apertura de calcio, cierre de los potasios lentos, cierre de los potasios rápidos, cierre de los potasios lentos en la 3, 4, final del escape de potasio sin entrada de sodio, con lo cual se restituye el potencial de reposo. Bueno, ¿esto qué nos está indicando o qué nos tiene que importar? Lo que nos tiene que importar básicamente de esto es que la fibra, entonces, de miocárdica depende básicamente de un juego importante, suponiendo que sodio y cloruro están normales, dependen mucho del calcio extracelular, que ya lo dijimos, y también va a depender mucho de que esta salida del potasio se lleve a cabo rápido.
Por eso es importante el catión potasio controlado en el laboratorio, porque cuando la persona tiene muy poco potasio, este escape, al estar el potasio para escaparse hacia afuera y haber poco en el medio extracelular, se escapa violentamente, entonces la fibra se contrae y hace esta curva muy rápido. ¿Qué hace entonces cuando el potasio es bajo en el paciente? Que la fibra se contraiga y relaje rápido. Acuérdense, la subida va a provocar la contracción y la bajada, la relajación, o la vuelta a la relajación. Entonces, si yo hago ese fenómeno así, en vez de así cadencioso, como hace el miocardio, lo hace así. Hace esto. Y ese corazón fibrila. La fibrilación es cuando la contracción, en vez de ser cadenciosa y empujando el contenido de sangre, hace esto. Tiembla, fibrila. Y entonces, ¿a quién empuja? A nada. No empuja con presión la sangre. Un corazón que fibrila tiene contracciones y relajaciones tan abruptas y unas seguidas de la otra que no alcanza a hacer el movimiento necesario para presionar la sangre e impulsarla hacia la cavidad siguiente. Por el contrario, ¿qué pasa con un corazón en donde la curva, en vez de tener esta formita de, bueno, tipo el sombrerito del elefante o el sombrero, ¿no? Del principito. Si esta curva se hace así, porque está bien el sodio, pero hace así, se prolonga antes de bajar. Eso es debido, probablemente, puede haber un problema de bombas, de calcio, por supuesto, pero volviendo al tema de lo importante que es el potasio extracelular. Si hubiera mucho potasio extracelular, abrimos los canales y el gradiente entre adentro y afuera se hizo chiquito. Entonces, el potasio tiende a salir muy lento porque hay mucho fuera. Entonces, un paciente que tiene elevado el potasio en el medio interno, que está descompensado básicamente, a esta curva me la hace prolongada. ¿Cómo va a ser la contracción de un corazón así? Que en vez de hacer así, contracción, relajación, hace contracción, relajación, contracción, relajación. Entonces, es otra forma de insuficiencia cardíaca en donde me baja la frecuencia. Aunque conserva la fuerza, lo que me baja es la frecuencia. Entonces tenemos una bradicardia. ¿Sí? En el otro caso tenemos una taquicardia, que si es muy abusiva, digamos, termina en fibrilación. Bien, entonces, ¿qué nos importa de esto? Bueno, fíjense que acá está la figurita, que sería el comportamiento eléctrico y iónico de la fibra, que lo acabamos de ver, y esto que está en azul es la contracción mecánica de esa parte o de esas fibras. Claro, cuando yo dejo entrar el sodio todavía no pasó nada, porque no hay calcio disponible. Pero cuando abro los canales de calcio, la fibra comienza a contraerse. Por eso, la curva eléctrica o de voltaje empieza antes que se contraiga realmente la célula. ¿Cuándo se contrae la célula? Cuando hay disponibilidad de calcio, acá están abiertos los de calcio, hasta que se cierran acá y empiece la etapa 3. Entonces, la contracción llega a un máximo o un pico y cuando le empiezo a retirar el calcio porque cerré los canales y las bombas lo empiezan a expulsar afuera y sale el sodio, el potasio, entonces allí comienza la curva de bajada de la relajación muscular. Por eso yo siempre, recuerden que siempre tengo el evento eléctrico un poquitito en milésimas de segundo antes de que la fibra haya transducido, soltado el calcio los sarcómeros y se contraiga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la tengo que dibujar a la contracción real de la fibra un poquito después de los eventos eléctricos en la célula o en las membranas en este caso. Acá hay una comparación muy interesante
Esto es el músculo cardíaco y, bueno, acá está graficada también la tensión que hacen las fibras, o sea, cómo van a tirar y, por supuesto, presionar sobre la sangre. Y acá abajo está el músculo esquelético. ¿Por qué la curva del músculo esquelético es entrada de sodio, cierre, salida de potasio? Porque el músculo esquelético es de contracción abrupta y suelto. No tiene esa contracción cadenciosa del corazón, sino que es contraigo y aflojo, contraigo mi bíceps, aflojo. Y esto en realidad, ustedes van a decir, bueno, pero yo tengo contraído el bíceps si quiero un minuto. Bueno, lo que pasa es que el músculo estriado esquelético va a repetir esto varias veces. Terminada casi una contracción, puede empezar otra. Entonces, las mismas fibras pueden contraerse y relajarse, y a la vez un fascículo de fibras se contrae mientras otro está relajado, y vamos involucrando cada vez más grupos de fibras o fascículos para lograr más contracción. Y si sigo y sigo y sigo, algunas cansadas o agotadas, su ATP y demás, van a relajarse y van a tomar la contracción otras. Entonces, ¿por qué el estímulo dado acá con el calcio, digamos, o sea, sodio, calcio y potasio saliente, me dura la contracción? Porque en realidad lo que sucede es que la fibra muscular estriada está manejando su calcio interno solamente y tarda un poco más en volver a los reservorios de calcio porque tiene menos retículo sarcoplásmico, o sea, menos reservorio de calcio que el otro. Otra cosa para ver en estos gráficos es lo que se llama el periodo refractario. Refractario es no doy bolilla. Entonces, cuando yo estoy refractario a escuchar, estoy no queriendo escuchar. Entonces, un periodo refractario es aquel que para la contracción es aquel donde no puedo iniciar otra. Cuando en el músculo cardíaco está haciendo la curva, está refractario a iniciar otra. Esa fibra por lo menos, está refractaria a iniciar otra. Porque si no, ¿qué hace? No completa el ciclo contracción, relajación y ya está contrayendo. Entonces, eso sería un corazón que en vez de hacer así y latir, hace esto. Entonces, no empuja la sangre. Para evitar esto, entonces, hay un periodo refractario importante de bastantes milisegundos, casi un cuarto de segundo, en donde la misma fibra no puede volver a estimularse, salvo que haya un problema y fibrile. Acá se puede ver cómo en el músculo cardíaco se previene con largos periodos refractarios el inicio de otra contracción, ¿no? Y en cambio acá, en el músculo esquelético, el periodo refractario permite que, aun cuando no haya vuelto del todo al reposo, otra señal me estimule la fibra y se vuelva a despolarizar, volcar calcio y contraer. En el músculo esquelético existe lo que se llama la sumación, o sea, yo tengo un grado de despolarización y de contracción, o sea, tensión, como dice acá, pero si finalizado el periodo refractario empiezo otra estimulación de la misma fibra o grupo de fibras, se va sumando esa especie de despolarización sin volver del todo al reposo y voy cada vez más subiendo despolarización hasta desatar la contracción. Y esto permite que cuando yo digo, bueno, mi carga, la carga es la fuerza que se opone y que yo tengo que superar con la contracción. Entonces, cuando hablo, por ejemplo, de bíceps, la carga, ¿cuál sería? Tener un peso, por ejemplo, en la mano. Entonces, mi bíceps se tiene que adecuar a la carga. Si yo comienzo con una carga liviana,
hay algunas fibras que entran en contracción y si aumento la carga entran las mismas fibras en sumación temporal, es decir, con el tiempo se van sumando más despolarizaciones y por lo tanto más respuesta, más contracción, más calcio. En el corazón lo que hacemos es sumar espacialmente, o sea, sumar fascículos o grupos de fibras involucradas para ir aumentando la contracción. Y también lo que hago es aumentar la frecuencia. Una cosa es la tensión o fuerza de la contracción y otra es la frecuencia, pero yo no me puedo quedar en sumación de fibras, o sea, sumación temporal ahí, porque entonces se me queda quieto en sístole. Eso no puede ser en el corazón. Tengo sumación espacial, o sea, más fibras involucradas, pero todas pueden volver a relajarse, para que no me quede en una especie de tetanía o de sístole que no salga a relajarse. Entonces, esa sumación de fibras existe en el músculo esquelético, o sea, sumación de la misma despolarización en la misma fibra. En cambio, en el músculo cardíaco voy sumando más fibras espacialmente para que puedan volver a relajarse todas juntas en el momento necesario. Bien. Y ahora vamos, no quiere, a ver. Ah, no, terminé, por eso. Bueno, perfecto. Entonces, yendo ahora a la segunda parte del capítulo 14, en este caso, nos muestra otra cosa. De la figurita o la gráfica que vimos recién para las células del miocardio, estas son distintas. Estas son células raras. Es una cosa extrañamente hermosa. Y son las células autorrítmicas. Este es un gráfico que no es de Silverton, pero que a mí me encanta. Espero que a ustedes también les sirva y les guste. Esto es el corte de corazón, donde están marcadas las principales células cardíacas que están al borde siempre de despolarizarse. O sea que estamos viendo al corazón eléctrico. Cuando vimos el ciclo cardíaco, las partes, vimos el corazón mecánico. Se contrae, no se contrae, pasa las presiones para acá, el volumen para allá, como bomba. Ahora lo estamos viendo previo a que haga ese trabajo mecánico. ¿Qué pasó con lo eléctrico? La regulación o modulación del ritmo y de la fuerza cardíaca visto desde lo eléctrico. Bueno, ustedes saben que en la aurícula derecha, en el lugar donde entran las venas cava, se forma un seno venoso, que es la ampliación simplemente de esas venas para ya luego ampliarse del todo en la aurícula. Y ahí se encuentra el nodo sinoauricular o también llamado el nodo marcapasos. Esas son células que extrañamente no requieren una señal externa para despolarizarse. Por eso también se le llama el marcapasos natural o marcapasos del corazón. Estas celulitas atiendan lo que digo, cada 0,8 segundos, en reposo, por supuesto, para un adulto, bla, 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 disparan solas. O sea, plan, abren sus canales de sodio, hacen su despolarización solitas, porque tienen una membrana especial con canales muy especiales. Son canales con compuerta que se abren solitos y que están influenciados por el medio interno de la célula y por las señales iónicas del medio interno que la bañan a esta célula. Entonces, cuando estas células del nodo sinoauricular o marcapaso en reposo cada 0,8 segundos hacen ¡pam! Y abren sus canales especiales de sodio, se despolarizan
entre ellas están, digámoslo así, tan conectadas por uniones que casi funcionan como una sola. Y esto es transferido a una serie de células que están metidas dentro de la pared de la aurícula, así como en 3, y que también son especiales, no tienen ni siquiera miofibrillas adentro, con eso les digo todo. Lo único que hacen es despolarizarse y pasar el estímulo de la onda de despolarización. Y se lo pasan por esos haces de conducción. ¿Y qué van haciendo? Regar ese contagio, digamos, de potencial de acción a todas estas células del miocardio de la aurícula. Entonces, la aurícula, ¿por dónde va a comenzar a despolarizarse? Si acá está el nodo. Primero estas, después corre por esas conducciones, se contagia, por decirlo así, por acá, y entonces la aurícula efectivamente, vista así y estando el nodo sinoauricular arriba, disparando cada 0,8 segundos, la aurícula hace esto. Se contrae desde arriba y abajo. Por eso es tan eficiente en presionar sobre la sangre y empujarla hacia abajo, o sea, hacia el ventrículo. Esto ocurre obviamente en las dos aurículas, pero lo importante entonces es, el disparador comienza acá, se distribuye la onda de despolarización con la entrada de sodio en todas estas células de las dos aurículas y las dos entran en el inicio de sístole que progresa hacia abajo hasta que se vacían en el ventrículo. Cuando la onda de despolarización llegó hasta estos septos o tabiques auriculoventriculares, despolarizan ¿a quién? A otro nodo, que es el nodo auriculoventricular. Otra vez, células que en este caso son autorrítmicas, pero no saben hacerlo bien solitas. No son tan eficientes como el nodo sinoauricular. Pueden disparar solas autorrítmicamente solo si no está presente o falla el nodo sinoauricular. Entonces, si tachamos esto, el corazón se quedaría sin un inicio para empezar su sístole solito. Y entonces asume algo del control el nodo auriculoventricular. Pero no es tan eficiente para eso. De cualquier manera, disparado el nodo sinoauricular, contraída la aurícula, llegando la señal al nodo auriculoventricular, este internamente tiene a estas células especiales, sin miofibrillas y demás, pero en una especie de entramado, de red, donde están todas formando una red como esas canastas que uno ve tejidas con bueno, por ejemplo, totoras y esas cosas, así. Y hace que entonces reverbere internamente ese cambio de potencial o voltaje diferente hasta que se resuelve y sale por lo que se llama el haz de His, que va entre los ventrículos, y toda esta red de fibras de Purkinje que conducen ese cambio eléctrico a los ventrículos. Repito, el nodo sinoauricular dispara, a los 0,8 segundos vuelve a disparar, mientras tanto, obviamente, repolariza sus membranas, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza. Eso da los 0,8 segundos que hay entre una contracción y otra. Que ese potencial o voltaje modificado se esparce por vías de conducción en las aurículas, llega a el aurículo ventricular, encuentra en el lado derecho, en el aurículo ventricular, el nodo aurículo ventricular que hace un retardo de milisegundos de la señal, la tiene como escondida dentro hasta que después de unos milisegundos sale por el haz de His y las fibras de Purkinje, estimulando ahora ¿quiénes? Al miocardio
de los ventrículos. ¿Y por dónde empieza más rápido a fluir esto? Hacia el ápice, al ápex de los ventrículos, o sea, hacia abajo del torso. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que contraerse en los ventrículos es esta parte, digamos, de abajo, para progresar luego hacia arriba y así estrujar o empujar la sangre hacia arriba, que es donde van a salir por la arteria pulmonar y la aorta. Bien, dicho esto entonces, repetimos por qué tiene que haber un retardo acá. Porque si la señal eléctrica es muy veloz, entonces si pasa por la aurícula, la está haciendo contraer y ya pasó a los ventrículos, también se contraen los ventrículos a la vez. Y es un corazón ineficiente, porque como se llena y se contrae a la vez, no hay paso de la sangre. El retardo del nodo auriculoventricular es importantísimo porque hace la cadencia aurícula-ventrículo, 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 aurícula-ventrículo. Es decir, que la sístole de la aurícula se dé cuando el ventrículo esté en diástole y que el ventrículo se contraiga en su sístole cuando la aurícula se relaja. Eso es gracias a los milisegundos de diferencia que hay. 0,8 en todo el ciclo, 0,8 en todo el ciclo, y aproximadamente 0,3 contracción de aurículas y 0,5 de los ventrículos. 0,8, 0,3, 0,5, 0,3, 0,5 y así. Bien, volvemos entonces rápidamente a lo que nos muestra Silverton. Así son las células autorrítmicas. No requieren de ninguna señal externa, pero disparan solas, pero las señales externas las pueden estimular a que lo hagan más seguido o más lento. O sea, el nodo dispara solo, pero la verdad es que no tiene 0,8, 0,8, 0,8 segundos, porque eso no es tan cierto. Porque es muy dependiente de cuántos aviones llegaron en ese momento ahí, si corrí, si me levanté. Entonces, en realidad, el nodo sinoauricular es nuestro marcapasos y hace que el corazón lata, pero más irregularmente, capaz que hace 2 seguidas, después para un poquito, después hace 1, para, hace 3, para, o sea, dejándolo solo al nodo sinoauricular disparar, va a haber una arritmia, pero sí va a sostener la vida, y eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que el nodo sinoauricular per se puede hacer contraer el corazón, hacer sus ciclos cardíacos. Pero que normalmente está controlado por el trófico, o sea, el estimulante noradrenalina barra adrenalina, fundamentalmente la noradrenalina tiene mayor efecto, e inhibido por la colinérgica, o sea, por la acetilcolina. Entonces, repito, desde el simpático lo estimulamos y entonces es muy importante liberar en el nodo más o menos noradrenalina desde el simpático para acelerarlo al corazón, porque si yo salgo a correr y espero que el nodo dispare, me va a faltar gasto cardíaco, ¿sí? Me va a faltar sangre, oxígeno. Entonces ahí el sistema nervioso liberará con el simpático adrenérgicos para, o sea, catecolaminas, para estimular y hacer más rápido los disparos y las despolaridades del nodo sinoauricular y los disparos de cualquiera de las fibras del miocardio alcanzadas por estas neuronas y su volcamiento de catecolamina. Y si vengo con un ritmo acelerado y me siento y me relajo, hay que bajarlo al ritmo. Para eso hay que bajar la frecuencia de disparo del nodo y bajar la frecuencia de cambios de voltaje de las fibras. Y para eso, ¿quién descarga?
el parasimpático, valga el 10 neumogástrico o vago, va a disparar y las fibras que tienen acetilcolina, o sea, las colinérgicas, van a soltar acetilcolina y las fibras se van a ir más bien del reposo para la hiperpolarización, respondiendo cada vez menos, y entonces vamos a tardar más en disparar de nuevo una contracción, y entonces bradicardia bajo la frecuencia cardíaca. Quiero que me digan hasta acá, sobre todo lo que acabo de explicar del nodo y la regulación, si hay algo que no se entiende. Bueno, acá está explicando Federico también la muerte cerebral. Bueno, y sí, en un paro cardíaco, cuando uno tiene una emergencia, antes que esperar que lo tome por boca, que se puede morder la lengua y todo eso y que tarda más, directamente se hace una inyección de adrenalina en las cavidades cardíacas y con eso se lo saca del paro. Y claro, y los marcapasos, los dispositivos tecnológicos llamados marcapasos, se colocan internamente en el miocardio y disparan solos un milivoltaje positivo para hacer como si fueran las autorrítmicas del nodo sinoauricular. Por supuesto que al ser un dispositivo que no está en la regulación de la homeostasis, sigue y también está sujeto a problemas como entrar en campos electromagnéticos, por ejemplo, en resonadores, abajo o cerca de antenas de telefonía celular y todo aquello que pueda afectar con un campo magnético o eléctrico el funcionamiento del marcapasos. Por eso a veces, bueno, está contraindicado usar celulares y un montón de cosas para aquellos individuos que tienen marcapasos, aunque hoy los hacen mucho más refractarios y, bueno, bastante más refractarios justamente a la interferencia externa. No, de nada. Bueno, y aprovechando que me quedan 5 minutos, así avanzo un poquito más, decimos entonces, las fibras autorrítmicas, que serían estas que hacen su ciclo de cambio de voltaje sola, digamos, abriendo rápidamente los canales de sodio, los canales de calcio, recuperando la salida de potasio, hacen un dibujito de curva similar, no tan abrupta a la entrada de sodio, sino que la despolarización inicia con sodio, pero sigue con calcio. Y cierra con potasio. O sea que imagínense en un paciente que yo tengo descompensado calcio y potasio, el nodo está para atrás. Entonces, bueno, ahí va a tener arritmias seguro. Bueno, acá ustedes tienen algunos datos que sí nos importan, no todos, pero algunos sí. Por ejemplo, ¿cuánto es el potencial de membrana en reposo de una fibra esquelética y de un miocardio contráctil y de una autorrítmica? El músculo nuestro voluntario, esquelético, somático, tiene que estar preparado para responder muy rápido, voluntariamente o ante un susto, el movimiento, etc. Su reposo está a menos 70 milivolts. ¿Se acuerdan que yo les dije, después vamos a ver los reposos, las neuronas y en esto? El miocardio contráctil, o sea, de la pared de la aurícula, de la pared del ventrículo, menos 90. Es un músculo que no puede fibrilar, tenemos que estar seguros de estimularlo para cambiarle el voltaje. Pero las autorrítmicas tienen que estar mucho más cerca de dispararse solo, o sea, más cerca del cero. Entonces están a menos 60. Y las células que no son excitables, digamos, como una célula epitelial, la célula dentro de una glándula, etcétera, van a estar a menos 85,
milivolts, respetando exactamente el gradiente electroquímico del potasio, como alguna vez lo vimos. ¿Qué sucesos llevan a que alcancen el umbral y cambie ya potencial de acción? Para el músculo esquelético, una buena cantidad que entre de sodio cuando es estimulado por acetilcolina. Esto lo vamos a reforzar mejor luego, pero yo dije ya que cuando para el cardíaco liso la acetilcolina es inhibitoria, para el esquelético es excitatoria. Para el miocardio contráctil, mira lo que dice. ¿Qué es lo que estimula a que pasen del umbral y vayan a acción? Que la despolarización sea contagiada de otras células adyacentes por las uniones de hendidura, claro, porque vino de una vecina y la vecina vino del nodo y así, o de las fibras de Purkinje. Las autorrítmicas, que solamente dispare la entrada de sodio solitas a través de unos canales de sodio muy especiales, que bueno, tienen ese nombre, los IF, no importa, pero son especiales, y eso hace que entre luego calcio, o sea, canales de sodio y de calcio. Bueno, ¿qué hace crecer la curva del potencial de acción? En el músculo esquelético, y como vimos en la curva del miocardio, la entrada de sodio, que es la fase 0 para el miocardio. En cambio, para las autorrítmicas arranca con sodio, pero termina básicamente con entrada de calcio. Repolarización. En el esquelético, entrada abrupta del potasio, caída abrupta. En el miocardio contráctil hay una extensión que todavía sigue en contracción, causada por todavía una entrada de calcio y una salida rápida de potasio, y el final sería la salida de potasio más lenta. En el miocardio autorrítmico es igual que en el esquelético, se cierra pronto con la salida de potasio. Bueno, eso, y el periodo refractario, que es breve para el músculo esquelético, o sea, ya está disponible para contraerse de nuevo, o sea, cómo movemos los dedos. Hay contracciones, relajaciones, rapidísimas. En el miocardio tenemos un refractario más prolongado, tenemos que asegurarnos la relajación antes de volver a la contracción y que no haya sumación, porque si no nos queda contraído en sístole. Y el miocardio autorrítmico en realidad no tiene importancia porque primero dispara solo cuando tiene que disparar, pero aparte si hay que acelerarlo o inhibirlo, se hace con control humoral